Bendiciones, mis hermanos, les habla un día más Teo Hernández y hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Hoy día les pido pongamos mucha atención, vamos a pedir a nuestro Señor que nos inunde de sus bendiciones para poder comprender los mensajes que a través de las Sagradas Escrituras nos trae a la mente cada día. Así es que yo les pido pues, mis hermanos, que seamos muy atentos al Señor. Y también pues hoy día, mis hermanos, se celebra en nuestra Iglesia Católica la memoria de San Andrés Apóstol. Hoy día se celebra esta fiesta en muchos pueblos, ¿verdad? Especialmente en muchos lugares de Europa, México y Sudamérica. Y pues nosotros le hacemos honor a este gran apóstol porque realmente, mis hermanos, llevó a cabo la palabra del Señor, ¿verdad? Él anduvo con nuestro Señor Jesucristo, él presenció muchos de sus milagros, caminó con él, sufrió junto con el Señor también muchas hambres, fríos y tantas otras cosas, mis hermanos, que en realidad nosotros no nos dimos cuenta porque pues solamente lo leemos en las Escrituras, pero debemos seguir, mis hermanos, al Señor en todo momento. Lo que Él hizo, nosotros tratar de imitarlo en todo lo que Él realizó en su vida. Cuando estuvo aquí entre los hombres, también nosotros trabajemos igual que Él, ¿verdad? Hagamos su voluntad, seamos comprensivos con nuestros hermanos y con todas las personas que nos rodean. Y hoy día, mis hermanos, pues voy a compartirles la primera lectura y el Santo Evangelio. Y al final pues vamos a proclamar el Salmo y también voy a hacer una oración dándole gracias a Dios, nuestro Señor, por todo lo que recibimos de su mano, ¿verdad? Porque el Señor nos da todos los días. No hay un día que el Señor nos deje sin vestir, nos deje sin comer. Todo el tiempo el Señor nos da lo que le pedimos. Así es que ser agradecidos con Él es lo mejor que podemos llevar a cabo en nuestra vida. Voy a comenzar con la primera lectura que la vamos a encontrar en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos del 9 al 18. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la justicia, y tu boca, que lo proclama, te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en Él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judío y griego. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura: qué bienvenidos los pies de los que traen la buena noticia. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra, y sus palabras se oyeron hasta el último rincón del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hoy en el libro de Romanos, mis hermanos, nos enseña la palabra de Dios que tenemos que creer, ¿verdad?, con todo nuestro corazón, proclamar al Señor, y de esa manera nos salvaremos. Pero yo digo otra cosa, ¿verdad?, que no basta con solamente decir o proclamar al Señor, sino que basta también creerle al Señor, ¿verdad? Porque muchas de las veces nosotros conocemos a varios que andan hablando, predicando al Señor. Según ellos, hasta gritan, diciendo proclamarle con todo el corazón. Pero la realidad, ¿será esa? ¿O simplemente porque las personas se den cuenta de que Él anda por allí pregonando y predicando la palabra del Señor? Mis hermanos,
Al Señor lo tenemos que tener muy dentro de nuestro corazón. Ni siquiera tenemos que ser ofensivos con las personas. Ni siquiera tenemos que hacer sentir mal a los demás con nuestros hechos. Porque es lo que sucede, ¿verdad? Muchas personas son muy buenas para hablar del Señor, para proclamarlo con mucha fe según ellos. Pero sus hechos son otros. Y entonces, esto de nada sirve, ¿verdad? De andar proclamando a nuestro Señor como si en realidad lo sintiéramos muy dentro de nuestra persona. Esto se tiene que llevar a cabo con nuestras prédicas, pero también con nuestros hechos. Que nuestros hechos sean igual que lo que andamos pregonando. Porque si una persona, ¿verdad?, por decirlo así, es muy buen predicador, es muy bueno para hablar del Señor, pero ¿qué tal cuando lo vemos por allá entre las mujeres de la mala vida? Cuando lo miramos haciendo drogas, alcohol y todas otras cosas. En realidad a este hombre o esta mujer no se le puede creer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque la realidad es que si amamos al Señor, lo tenemos que amar de verdad. Hoy en la Iglesia Católica nosotros celebramos la fiesta de San Andrés, este gran apóstol que siguió al Señor, ¿verdad?, que anduvo con él, presenció todos sus milagros, presenció sus cansancios, sus fríos, todo lo que él sufrió, también él sufrió junto con el Señor. Y el Señor no era un hombre que fuera un hombre millonario, no, él, su dedicación era andar pregonando, andar predicando el reino de Dios, lo que recibiremos en un futuro. Eso es lo que el Señor Jesús anduvo haciendo cuando vino aquí a la tierra y anduvo entre los hombres. Y este San Andrés presenció todo eso, y como al igual que Jesús, cuando Jesús ya no estuvo con ellos, estos apóstoles realmente hicieron la voluntad de nuestro Señor Jesús. Lo que Él les enseñó es lo mismo que ellos anduvieron pregonando por el mundo. ¿Y se les creía? Claro que se les creía. ¿Por qué creen que ahora y en la actualidad nosotros seguimos los pasos de los apóstoles? Porque gracias a ellos que nos introdujeron al amor de nuestro Señor Jesús, es que hoy en la actualidad creemos. Y por eso proclamamos el nombre de nuestro Señor Jesús, lo enseñamos a todo el mundo, porque sabemos y tenemos la certeza de que no hay otro Dios fuera de Él, y de que en realidad el Señor nos va a salvar en el último día. Dice, así que no hay diferencia entre judío y griego, todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pues sí, mis hermanos, realmente todo el que lo invoque se salvará, pero que lo invoque del corazón, no de los labios para afuera. Porque esto es una gran realidad, mis hermanos. El día que nosotros lo hagamos como el Señor nos lo pide, que realmente salgan nuestras palabras de lo más profundo de nuestro corazón, entonces sí seremos salvados, seremos llevados ante el Señor. Pero, ¿cómo invocar al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Cómo irán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Hermanos, sabemos pues, ¿verdad?, que aquellos que fueron enviados, en primer lugar, todos los seguidores de nuestro Señor Jesús, incluyendo los apóstoles, creyeron en Él. Jesús les enseñó, les proclamó, les habló de nuestro Dios Padre. Siempre que Jesús tuvo el tiempo, cuando anduvo con ellos, se los llevaba aparte a los apóstoles para enseñarles, porque les decía que un día Él ya no iba a estar y que ellos tenían que seguir el camino que Él iba a terminar, porque obviamente que nuestro Señor Jesús no se iba a quedar para siempre con ellos. Él les dijo, yo me voy a ir a la derecha del Padre y ustedes tendrán que continuar lo que se les ha enseñado. No deben de detenerse, deben seguir. Y entonces ellos fueron enviados. Y como dice aquí la palabra, pero ¿cómo van a poder enseñar si nadie les ha enseñado? Si nadie les ha hablado de la palabra de Dios.
Por eso es muy necesario que nosotros hablemos del Señor, hablemos de sus mensajes a todos nuestros hermanos y hermanas que andan por allí, que no conocen del Señor, hacerlos que lo conozcan. Porque cuántas personas, mis hermanos, especialmente nuestros conocidos, nuestros amigos, nuestros hermanos, nuestras hermanas y muchas veces hasta nuestros padres, no creen en el Señor. Y hay que enseñarlo, como les digo, mis hermanos. Es una tristeza, ¿verdad? Que la enseñanza que nosotros recibimos desde que tenemos conocimiento, en primer lugar tiene que venir de nuestros padres. Pero ¿qué sucede? Hoy en la actualidad, los jóvenes ni siquiera conocen del Señor. ¿Cómo van a enseñar a sus hijos al Señor? ¿Cómo se los van a proclamar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Si no le conocen. Si nunca han tenido una experiencia espiritual con nuestro Señor. Tenemos que conocerle, mis hermanos, tenemos que tener ese encuentro con nuestro Dios para así poder decir, el Señor es bueno, el Señor nos ayuda, el Señor hace tantos milagros en nuestro favor. ¿Por qué no vamos a creer? Nosotros creemos porque ya lo hemos visto, ya hemos presenciado todos sus milagros. Cuando nosotros oramos, pedimos un favor a Él por nuestro familiar, ya sea que esté enfermo o ya sea que esté en una necesidad. Nosotros hablamos al Señor y Él nos escucha. Y entonces de esa manera es que creemos en Él. Y por eso nosotros tratamos con las demás personas a que lo conozcan, a que se integren en el amor de Dios, a que un día también ellos lo proclamen. Y por eso aquí su palabra dice que tenemos que proclamarlo, tenemos que enseñarlo para poder enviar a los demás a que lo enseñen. Si no, ¿cómo van a salir por las calles? Si no, ¿cómo van a enseñar en las iglesias? ¿Cómo es que lo van a hacer si nadie se los ha enseñado? Y dice del versículo 16 en adelante, dice, pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia. Como decía Isaías, Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra, y sus palabras se oyeron hasta el último rincón del mundo. Esta es la realidad, mis hermanos. ¿Quién en este mundo, quién en esta vida no ha escuchado de la palabra de Dios? Pero nos interesamos. En realidad, la palabra de Dios resonó en todo el mundo, hasta el último rincón del mundo. Pero toda la gente atendió a su mensaje porque todos lo escuchamos, en realidad. ¿Cuántas personas, verdad? Cuando hemos andado en el mundo, cuando éramos alcohólicos, cuando éramos drogadictos, nosotros odiábamos que nos hablaran de Dios. No nos gustaba que nos hablaran de Él. Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos que ser buenos, que tenemos que tener un cambio, que nos arrepentamos del mal que estamos llevando en nuestra vida. Para eso se nos invita, ¿verdad? Que hagamos la voluntad de Dios. Pero cuando alguien nos habla de estas cosas, ¿verdad? Especialmente cuando vivimos felizmente en el mundo, no nos gusta. Es más, hasta ni queremos que nos hablen de Él. Así somos, todos. Y por eso, mis hermanos, qué bueno que habemos muchos que realmente atendimos la palabra de Dios, que realmente la escuchamos y la pusimos muy dentro de nuestro corazón, para que así, el día menos pensado, el día que ya no nos encontremos aquí, que vayamos a dar cuentas al Señor, Él tenga misericordia de nosotros, porque todos lo vamos a presenciar, desde el más malo hasta el más bueno, y todos vamos a ser juzgados por un juez justo, no como los jueces de aquí de la tierra, que juzgan a su conveniencia. Si les dan mucho dinero, juzgan según el dinero que se les dé. Dios no se deja ganar por dinero ni por nada. Él es justo. Y ojalá nosotros, mis hermanos, estemos listos para ese día, porque el día llega repentinamente, la hora en que el Señor viene a rendir cuentas con nosotros es repentino.
Nadie tenemos, mis hermanos, les aseguro que nadie estamos listos para ese día. Ojalá y todos tuviéramos una preparación con el Señor, que nos adentremos siempre a su amor, que nunca nos olvidemos de que Él nos mira nuestros actos, nuestros malos hechos o nuestros buenos hechos, ¿verdad? Porque todos tenemos cola que nos pisen. Y entonces, no, mis hermanos, tenemos que tener un cambio repentino con el Señor, que el Señor mire nuestro bien siempre. Y entonces hay que seguir proclamando al Señor, hay que seguir anunciándolo a todo aquel hermano o hermana que nunca ha escuchado de Él, que nunca ha abierto su corazón al Señor, hacerlos entender con nuestros hechos. Porque, como les digo, mis hermanos, si nosotros hablamos muy bonito, pero nuestros hechos son totalmente diferentes, nadie se va a interesar. Nadie va a decir, miren, el hermano tiene un cambio realmente que me da gozo, que hasta me hace sentir que realmente Jesús, nuestro Señor, existe y le voy a seguir también igual que Él. Por eso es muy necesario que si nosotros somos proclamadores de la palabra, tengamos mucho cuidado en cómo actuamos, en cómo somos con los demás, en cómo hablamos más que todo, porque somos proclamadores, pero ¿cómo somos cuando estamos entre los amigos, cuando estamos entre la familia? Somos unos hocicones. Muchas de las veces las personas ni siquiera quieren saber de nosotros porque hablamos puras tonterías, palabras ofensivas, palabras que no van con las de Dios. Jesús, nuestro Señor, nunca ofendió a las personas. Aquellos que se sentían ofendidos por Él, se sentían ofendidos porque Él les decía que era hijo de Dios. Por eso se sentían ofendidos y les hacía mirar a través de las Escrituras quién realmente era. Y aún así no le creyeron. Nosotros creemos en Él. Nosotros estamos dispuestos a seguir sus pasos y a proclamarlo como Él nos invita que lo enseñemos. Hermanos, hagamos la voluntad del Señor y el Señor nos lo va a tomar en cuenta. Voy ahora, mis hermanos, a compartirles el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio lo vamos a tomar de el libro de San Mateo, capítulo 4, versículos del 18 al 22. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. De esto se trata, mis hermanos, en que las personas realmente lo dejemos todo, ¿verdad? Dejemos todo lo que nos estorba para seguir al Señor. Estos hombres, como les decía al comienzo del programa, hoy se celebra en la Iglesia Católica la memoria de San Andrés, una fiesta que se celebra en muchos pueblos. San Andrés, junto con Pedro, con Santiago y los otros apóstoles, ¿verdad?, que anduvieron con él, nunca dejaron de seguirle. Los apóstoles siempre anduvieron con el Señor, no importándoles por lo que él fuera a pasar. Ellos lo siguieron porque comenzaron a ver que realmente había palabras de vida en el Señor. Y estos, cuando Jesús les dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres, ellos tal vez ni entendieron en ese momento lo que Jesús quiso decirles con estas palabras. Dice: mientras Jesús caminaba a orillas del mar de Galilea, vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés.
Eran pescadores y estaban echando la red al mar. Jesús los llamó: síganme, yo los haré pescadores de hombres. A nosotros también el Señor nos ha llamado para lo mismo, pescadores de hombres. Para eso nos ha llamado el Señor también, para que le llevemos almas hacia allá. Pero ¿lo hemos estado haciendo? ¿Estamos siguiendo la voluntad del Señor? ¿Caminando según sus preceptos? Hermanos, nuestro Señor Jesús, cuando enseñaba a las personas, cuando les proclamaba el reino, esas personas que lo escuchaban, que entendían la palabra del Señor, se emocionaban realmente cuando Él les decía: hay una vida más allá. Síganme y ustedes no se van a perder. Síganme y ustedes verán la grandeza de Dios Padre. Si ustedes creen en Él, ustedes se salvarán. Y esto era lo que Jesús iba enseñando por todos los pueblos. En esos instantes Él iba caminando a orillas del mar de Galilea, lo dice aquí en la palabra. Y estos que estaban pescando, Simón Pedro y su hermano Andrés, dice, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Dice, y más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Estaban con su padre en la barca, arreglando las redes. Jesús los llamó y enseguida ellos dejaron la barca y a su padre y le siguieron. Dejaron la barca, dejaron las redes y a su padre, fíjense nada más, y le siguieron. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado a nuestros padres para tener una mejor vida? Según nosotros, ¿verdad? Una mejor vida, no para seguir al Señor. Cuando nos venimos de nuestro pueblo, muchos conocíamos del Señor. Muchos sentíamos un gran amor por el Señor. Pero ya cuando llegamos a estas ciudades, acá donde nos encontramos, en otro país, nos olvidamos de Dios. Lo dejamos totalmente abandonado. Gracias a Él, hay muchas personas que todavía nos hablan del Señor. ¿Se imaginan que llegue el día de que ya nadie hable de Él? ¿De que ya nadie lo proclame? ¿Se imaginan qué sería de nosotros, hermanos, si dejáramos nosotros de proclamarlo también? Hermanos, tenemos que seguir constantemente aprendiendo del Señor, escuchando, leyendo de la palabra, para que no se nos olvide y seguir nosotros adentrados con el amor de Dios y seguir teniendo fe en Él, caminando sin titubear en todo lo que nosotros llevamos a cabo. Es muy importante que nos sigamos instruyendo, sigamos yendo a misa, escuchando de otros predicadores, escuchando de la palabra de otras personas. No nos creamos que ya lo sabemos todo, porque la realidad es que diariamente aprendemos de otros. Por muy humilde que sea el predicador, por muy humilde que sea aquel que nos está enseñando la palabra, algo acogemos de eso. En nuestro interior, mis hermanos, no podemos nosotros ir diciendo que ya lo sabemos todo y que ya no tenemos que aprender nada. Nunca nos creamos así, porque el Señor, todo el tiempo aprendemos de Él. Todo el tiempo seguimos entendiendo diferentes cosas, y para nuestra enseñanza eso es muy bueno, porque cuando recordamos de otros que nos enseñaron algo diferente, lo enseñamos también a los demás, y eso nos sirve a nosotros. Yo tal vez en este momento estoy hablándoles a ustedes y hay otro predicador por allí que me está escuchando, y como les digo, por muy sabio que yo no sea, aquel predicador tomó algo de lo que yo les estoy enseñando en este momento a ustedes. Así tiene que ser el mensaje de Dios, mis hermanos. Nunca creernos más que los demás, porque en realidad nunca terminamos de conocer los misterios de Dios. Los misterios de Dios siempre están entre nosotros y siempre conocemos diferentes cosas que a nosotros nos llenan. Y no tenemos que andar por allí, mis hermanos, enseñando mentira, enseñando nuestra propia conciencia, no. Tenemos que enseñar simplemente lo que se nos ha enseñado a nosotros a través de las lecturas. Si hay alguien por allí
que enseña de otra manera, tenemos que tener cuidado con ello porque muchas personas conocen de la palabra de Dios. Es más, todas las personas que son predicadores, como decimos nosotros en México, ¿verdad? De hueso colorado, en realidad, esas personas, cuando escuchan algo que no viene de las lecturas, que no viene de la palabra de Dios, prontamente se da cuenta. Igual nosotros nos damos cuenta cuando alguien está enseñando erróneamente la palabra del Señor. Jesús nuestro Señor no enseñó de esa manera. Él nos hace la invitación, pues, a que lo enseñemos tal y como Él nos lo enseñó. Y así, de esa manera, mis hermanos, nuestro Señor Jesús va a estar agradado con nosotros. Él se agrada con nuestros mensajes. Cuando nosotros llevamos el mensaje a aquellos que no conocen de Él y lo enseñamos tal y como Él nos lo enseñó, Él se agrada. Pero ¿qué cuando estamos hablando mentira? ¿Qué cuando nosotros se nos viene algo a la mente, diferentemente de las lecturas, lo enseñamos a las personas? Y es así como vamos enseñando erróneamente la palabra de Dios. Y Dios nos va a mandar un refreno que no nos va a gustar. Nos va a poner un alto que en ese momento, mis hermanos, hasta nos va a doler lo que el Señor nos haga. Porque realmente, mis hermanos, Él no nos castiga. Nosotros mismos nos castigamos con nuestros hechos. San Andrés y los demás apóstoles, especialmente estos primeros que fueron llamados por nuestro Señor Jesús, cuando Él los llamó, no se retractaron y dijeron: no te seguimos. ¿Por qué te vamos a seguir si ni siquiera te conocemos? Es más, y les aseguro que tal vez ellos ni siquiera lo habían escuchado, pero algo vieron en el Señor. ¿Cuántos de nosotros, a las primeras que se nos enseña o que se nos habla de nuestro Señor, lo dejamos todo por Él? ¿Cuántos? Tal vez son contados aquellos que se les habló por primera vez de nuestro Señor y le siguieron sin titubear, sin renegar de Él. Ojalá, y mis hermanos, que haya muchas personas de esa manera, que a las primeras que se nos habla de nuestro Señor, le sigamos de todo corazón. De lo contrario, muchas personas, ¿verdad?, que a la fuerza han sido adentrados al conocimiento del Señor, no son constantes en su amor, no son constantes en seguirle. ¿Cuántas personas no le han conocido ya y se alejan de Él? Y muchas de las veces por un negocio, muchas de las veces porque según ellos, dentro, estando en una iglesia, sirviendo al Señor, no tienen ya tiempo para sus negocios. No prospera su negocio porque el Señor les quita ese tiempo. Mis hermanos, les voy a decir la verdad. Nuestro Señor no nos quita el tiempo en nada. Nosotros tenemos tiempo para todo. No hay una cosa que nosotros no podamos realizar sin el favor de Dios. Y muchas de las veces nuestro Señor permite que hagamos cosas a nuestro modo para que veamos que estamos trabajando erróneamente en lo que Él nos pide, en lo que Él nos ha enseñado. No, miren, San Andrés, San Pedro y todos estos que le siguieron, como les digo, no titubearon, le siguieron, continuaron sus caminos, iban de pueblo en pueblo caminando. Ustedes no crean que iban en un auto como hoy en la actualidad. Nosotros, si vamos al supermercado, lo primero que hacemos es tomar el auto. Ya ni siquiera vamos a la esquina para tomar un bus. No, en realidad, mis hermanos, tenemos que hacer esfuerzo en todo. Nuestro Señor Jesús, los únicos transportes que existían en aquel entonces eran el burro, el camello, los botes que se utilizaban en el mar. Eso era el único transporte que ellos tenían. Y tenían que caminar muchos kilómetros para poder llegar a un pueblo y enseñarles la palabra de Dios. Como les digo, mis hermanos, nosotros hoy en la actualidad nos hemos vuelto unos haraganes, unos perezosos. Ya no queremos hacer nada sin que no sea arriba de un auto. En realidad, nos falta mucho, mis hermanos. Nos falta mucho crecimiento. El Señor
Como les digo, ¿ustedes creen que no pasó fríos? ¿Ustedes creen que Él no pasó por calor? Todo eso, mis hermanos, Él sufrió igual que nosotros humanamente. Se hizo humano por nosotros. Y entonces, hoy nosotros tenemos en nuestras casas, a donde quiera que vamos, ¿verdad? Tenemos un calentón, un aire acondicionado. Queremos estar lo más cómodamente que se pueda para proclamar al Señor. ¿Ustedes creen que eso está bien de nuestra parte? No queremos sufrir absolutamente nada. Y como les digo, nuestro Señor Jesús les aseguró que cuando les hablaba de su palabra, aquel gentío, cuando Él los sentaba en los pastizales, ¿ustedes creen que no había toda clase de animales por ahí? ¿Que ellos podían sufrir una picadura o algo así? Hermanos, había de todo, al igual que hoy en la actualidad. ¿Cuándo se ha terminado eso? No. Tenemos que mirar, mis hermanos, seguir los pasos del Señor en medio de cualquier dificultad, de cualquier sufrimiento que estemos pasando. Vamos a seguir, no tengamos miedo. Proclamemos pues al Señor con todo nuestro corazón que el Señor nos va a cuidar y proteger y nos va a guiar por el bien. Ahora voy a hacer una oración. Les pido pues en este momento, mis hermanos, que traigamos a nuestra mente a todo aquel necesitado, a todo aquel que realmente ocupe del Señor, que tal vez está enfermo o tiene alguna necesidad. Y lo vamos a hacer a través del Salmo. El Salmo es el número 18 y dice así: el mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día y una noche se lo transmite a la otra noche. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Sin que pronuncien una palabra, sin que resuene su voz, a toda la tierra llega su sonido y su mensaje hasta el fin del mundo. El mensaje del Señor resuena en toda la tierra. Bendito y alabado sea, Señor. Te doy gracias hoy día, primeramente, Señor, porque me acompañas y no dejas de acompañarnos, de guiarnos, de llevarnos de tu mano, Señor, de cuidarnos de cualquier tropiezo. Allí está, Señor, y resuena tu voz en todo el mundo. De esta manera nosotros te proclamamos, Señor, porque debes de ser conocido entre todas las naciones. Y lo hacemos de corazón, Señor, porque sabemos que no hay un Dios, que no hay nadie en este mundo fuera de ti, Señor, que nos haga sentir el deseo de proclamarte como tú lo haces, mi Señor. Por eso te bendecimos y te alabamos y te damos gracias por todo tu amor que sientes hacia nosotros. Te pido por todos los enfermos del mundo entero, especialmente, Señor, por todos aquellos que están escuchando en este momento, para que tú, mi Señor, les des la ayuda, les hagas sentir que realmente estás allí con ellos, Señor, que no los has olvidado, que tú les ayudas en medio de cualquier necesidad, de cualquier dificultad, que muchas de las veces nuestros hermanos sienten que los has olvidado, Señor, porque no reciben y llegan ninguna ayuda, Señor. Sabemos que de una manera o de otra tú estás siempre con ellos. Por eso, bendito Señor, te alabamos y te glorificamos en todo momento. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, síguenos transmitiendo el mensaje de Dios. Síguenos ayudando para que nosotros proclamemos su gran amor. Y seas tú quien nos dé las fuerzas, nos dé esa fortaleza, bendito Espíritu. Que no nos olvidemos de que de ti procede todo. Y al proceder de nosotros, nos ayudas y nos fortificas para que lo sigamos haciendo. Gracias, bendito Espíritu, porque tu fuerza es necesaria en todas las personas. Si dejamos de adquirir esa ayuda, nosotros nos debilitamos. Nuestro espíritu se debilita totalmente. Por eso, bendito Espíritu, te hablamos en nuestra oración y te pedimos que nos sigas ayudando en todo lo que necesitamos. Bendito y alabado seas. Madre Santísima,
Te doy gracias por tu intercesión, porque siempre estás allí intercediendo por nuestras necesidades. Siempre estás allí, Mamita María, ayudándonos ante Jesús y ante nuestro Dios Padre, rogándoles por nosotros, para que nos ayude en aquello que le estamos pidiendo con todo el corazón. Gracias, Mamita María, porque siempre estás allí, porque como madre siempre nos proteges, como madre siempre nos llevas de tu mano y nunca nos dejas solos, que caminemos en este mundo. Gracias por tu protección y gracias por ser nuestra madre. Y también pedimos la intercesión de San Andrés Apóstol, hoy que es su fiesta, hoy que celebramos a este apóstol por todo lo que él realizó y llevó a cabo en el nombre del Señor, que nunca se echó atrás, sino que siempre trabajó, siempre llevó el mensaje de nuestro Señor a todas las naciones. Así también le pedimos a Él que nos ayude a seguir transmitiendo su mensaje, el mensaje de vida, el mensaje de amor de nuestro Señor Jesús. Y por todo eso le doy gracias al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esa bella oración que mismo Jesús nos enseñó diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias. Gracias por haberme acompañado, como siempre. Les agradezco de todo corazón el que sigan interesándose por la palabra de Dios, ¿verdad? Porque esto nos va a servir en un futuro. Esto realmente nos da la gracia para continuar fortalecidos en el Señor, fortalecidos en su amor. Tenemos que continuar, mis hermanos, llevando el mensaje. Y si usted ha aprendido algo, enséñele a aquel que nunca ha escuchado de Dios, para que un día todos seamos introducidos en esa gloria divina. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día en compañía de sus familiares.